Ahora sí. Bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Estoy encantada de estar aquí en este espacio, pero sobre todo también encantada y más tranquila porque por fin se pudo solucionar el tema del audio. Sí logran escucharme fuerte, ¿verdad? Les cuento, lo que pasa es que parece que una de las entradas USB de la laptop por ahí como que está flojita, a veces como que no. Pasa, ¿no? Que se suelta un poquito, bueno, entonces se ha soltado y este adaptador que tengo para conectar varios dispositivos, el micrófono, la cámara, todos a la vez, parece que se me ha dañado. Entonces no lo lee. Así que le hemos conectado directamente. Sí, sí se escucha, dicen. Para que puedan escuchar, para que todo esté claro y para que podamos tener una bonita clase. Bueno, en primer lugar, buenas noches, felicitarte por estar aquí. Como siempre, yo te lo digo, aprender es la mejor decisión, seguirte formando constantemente. Y como tú te habrás dado cuenta en el grupo de WhatsApp, en la anterior clase que tuvimos el día viernes, trabajamos básicamente lo que es la introducción, conocimos a las autoras. ¿Quién por allí recuerda el nombre de las autoras del modelo Denver, de este libro? Uy, te di la ayudita por ahí. ¿Quién por allí recuerda el nombre de las autoras del modelo Denver, del libro del modelo Denver? ¿Quién estuvo atento por allí? ¿Quién recuerda por allí en el chat? Cuéntame nombre de las autoras del libro que estamos viendo. Son dos autoras, son mujeres. ¿Quién por allí recuerda sus nombres, tal vez sus apellidos? ¿Quién por allí recuerda quiénes son las autoras del modelo Denver de atención temprana para niños pequeños con autismo? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? Quiero leerte en el chat. Sally Rogers y Geraldine Dawson. Así es, correcto. Entonces, como tú lo sabes, en la sesión del día viernes nosotros estuvimos trabajando la introducción, estuvimos conociendo más acerca de Sally Rogers y de Geraldine Dawson para poder entender más o menos cuáles son sus formaciones y cómo es que ellas han realizado este gran aporte y también ¿en qué teoría, qué modelos teóricos han usado para poder brindarnos a la fecha este modelo Denver que es tan rico, que es tan amplio, es un currículo muy completo? Como tú lo sabes, mi nombre es Heidi Zabaleta, yo soy psicóloga, soy apasionada sobre el autismo, de hecho, trabajo con niños y sus familias a quienes ven acompañando durante años y a la fecha también brindo constante capacitación, entrenamiento a familias, a cuidadores e incluso profesionales que quieren aprender mucho más acerca del autismo. Y en esta serie que estamos llevando a cabo de transmisiones, que empezamos el día viernes, de hecho, esta es la segunda clase, estamos trabajando juntos el libro del modelo Denver para niños pequeños con autismo. Sabemos que es un libro bastante panzoncito, es un libro bastante amplio, pero lo estamos viendo de una manera muy amigable, sobre todo para que el aprendizaje sea para ti de calidad. Y si en algún momento tú deseas participar de alguna certificación, tú deseas inscribirte, ya tengas la base teórica, porque como te he dicho en algún momento, para que tú puedas llevar la certificación necesitas del librito, te solicitan el libro en físico y además te solicitan que ya hayas revisado esta información. Así que juntos ya vamos a estar adelantando ese paso para que cuando tú decidas puedas certificarte en una entidad que esté avalada y que brinde la certificación del caso. Es todo un proceso también certificarse. Bien, recuerda siempre que nuestra interacción es por medio del chat de Zoom. Para tener mayor orden, vamos a ver aquí los audios. Ya, genial. Bueno, todos tienen su audio apagado. Gracias por manejar por allí el tema del orden. Eso nos ayuda, de hecho, a nosotros, incluso los compañeros que después vayan a ver la grabación, o tú cuando vayas a ver la grabación, la vas a ver de manera limpia, porque el audio va a estar también limpio.
Toda comunicación, recuerda que yo te estoy leyendo, de hecho tengo la pantallita acá, mira, me estoy leyendo los últimos mensajes de Paula y de Marinette. Bien, todos los mensajitos, todas las preguntas, comentarios que tú quieras hacer, recuerda que los puedes hacer mediante nuestro chat. Eso sí, te pido que estés muy activo, que estés muy activa, porque si bien lo que vamos a hablar el día de hoy es contenido bastante teórico, puede llegar a ser un poquito extenso, para serte muy honesta, pero es bonito. Bien, lo que sí te pido es presta mucha, mucha atención, apunta, como te lo dije el día viernes en la primera sesión, apunta, llévate todas las ideas, incluso lo que comentan tus compañeros, porque sé que te va a ayudar muchísimo y te va a servir. Gracias por la paciencia, gracias por la espera en lo que nosotros solucionábamos los temas técnicos. Así que ya estamos aquí listas y listos para empezar. Cuéntame desde qué parte del mundo te conectas el día de hoy. Yo, por ejemplo, me estoy conectando desde Trujillo, Perú, y como me verás aquí súper abrigadita, porque ahorita está haciendo bastante frío acá en Trujillo, en Perú está haciendo ahorita bastante frío, en la parte del norte. Yo estoy en la parte del norte. Cuéntame, ¿desde qué parte me estás acompañando el día de hoy? ¿Desde qué parte del mundo tú estás aprendiendo el día de hoy? Quiero conocerte un poquito más. Paula, me dice, estoy desde España, Islas Canarias. ¡Wow! Son las 2:30 de la mañana, claro. Agradezco y admiro mucho, mira, tu predisposición para querer aprender. Mira, felicitaciones para Paula. Pese a la diferencia de horario, ella está aquí dispuesta a seguir aprendiendo. Tenemos desde Panamá, Yaneilis, que son las 8:30, Argentina, Formosa. Tenemos a Luana desde Argentina, La Rioja, que son las 10 de la noche. Excelente, bien. Por allí ya me vas escribiendo para conocerte también. Recuerda que a mí me encanta estarte leyendo, porque así yo también me siento más acompañadita. Si bien tú y yo estamos a través de una pantalla, pero que tú me vayas escribiendo, me hace sentir a mí que no estoy hablando solita y que esto no es solamente un monólogo. Hay que tener cuidado, por favor, con la pizarrita, con la pantallita, para que no se esté rayando y para que las diapos también estén limpias. Listo, entonces la semana pasada, el día viernes, para quienes se pudieron conectar y para quien tal vez se están conectando por primera vez, te cuento y te pongo en contexto rapidísimo que el día viernes nosotros estuvimos viendo más que todo la parte introductoria del modelo Denver, que es un libro bastante amplio que está compuesto por 10 capítulos. El día viernes, como te decía, vimos la introducción, y el día de hoy vamos a estar viendo de manera más extensa y detallada, tal cual lo amerita, el capítulo número 1. Uy, se me corrió la diapo. Te lo he separado por viñetitas para que sea más claro también de entender la estructura que le he dado aquí. En este caso ya no he habilitado la salita de espera para que todos puedan iniciar de manera automática. Bien, entonces ahora estamos netamente en el capítulo número 1. Este enfoque está diseñado, como tú lo ves ahí en la pantallita, como tú lo ves en la carátula del libro. Este enfoque está diseñado, bienvenida mi amor, María Preciosa, ¿cómo estás? Este enfoque está diseñado para niños pequeños con autismo. Bien que, y este enfoque es bastante integral, es bastante completo, porque trabaja el lenguaje, y te vas a dar cuenta la perspectiva que tiene para trabajar el lenguaje y la importancia que le da también al tema de la interacción social y a la motivación social. Este capítulo nos va a permitir entender las bases, cómo es que aprende un niño típicamente, cómo es que se da este proceso del aprendizaje, y a partir de ello vamos a entender por qué es tan importante hacer énfasis en nuestra intervención con respecto a la interacción social, con respecto a la motivación social. ¿Por qué es tan importante buscar que el niño, más que un rol pasivo, tenga un rol activo durante el proceso de intervención? Lo que tú ves aquí en la parte, en la lámina que tenemos al frente, es la estructura que comprende el capítulo número 1.
Toda la estructura que estás viendo allí, punto a punto, que está separado por viñetitas de diferentes colores. El primer punto con la viñeta de color amarillo, el segundo punto con la viñeta de color azul, luego tenemos respectivamente viñeta de color fucsia y finalmente verde y celeste. Bien, este orden es para que tú después, conforme vamos avanzando los títulos, tú también puedas tener como tus leyendas mayor organización. Todos estos subtítulos que tenemos a continuación comprenden el capítulo uno. Como tú lo ves y lo menciona aquí en esta lámina, vamos a profundizar en cuanto a los conocimientos actuales sobre el aprendizaje y el autismo en los niños pequeños. También vamos a hablar cómo aprenden, qué papel cumple el cerebro dentro de este proceso de aprendizaje, las habilidades sociales de la misma manera, cómo el autismo puede afectar también este proceso de aprendizaje e incluso los cambios cerebrales que se van produciendo a lo largo de la infancia, para finalmente ver cómo influye la intervención temprana directamente en el desarrollo y en los resultados que si llevamos a cabo una intervención temprana, que abarca el área social, abarca el área del lenguaje, que también incluye a la familia, vamos a ver cómo podemos lograr avances en favor a nuestros pequeñitos. Bien, entonces, continuando. Como primer título teníamos conocimientos actuales sobre el aprendizaje y el autismo en los niños pequeños, que es la parte con la que es el título con el que se apertura este primer capítulo. Es como una pequeña introducción. Estamos abriendo en este momento la puertita. Entonces yo quiero saber, antes de continuar y empezar a hablarte como un lorito, quiero saber y quiero que me respondas en el chat si estás conectado, si estás conectada, sí o no, si estás atento, si estás listo, lista. Respóndeme rapidito en el chat, te quiero muy activo, quiero saber que estamos interactuando tú y yo. Quiero saber que no solamente estás teniendo un rol pasivo, sino que también estás teniendo un rol activo dentro de este proceso de aprendizaje. Entonces, te leo a ver en los comentarios, atenta, cuéntame, ¿estás allí? Sí, no, sí, no. Me has dejado por allí, tal vez apoyada en un mostrador hablando solita. Sí, con expectativa espectacular. Mientras me vas escribiendo, porque espero atenta que todos puedan ir comentando en el chat, te voy comentando. Bien, entonces, dentro de la parte introductoria del modelo Denver, el capítulo número uno, nos comenta que el autismo puede manifestarse desde incluso antes del primer año de vida. Y ese dato es bastante curioso, porque muchas veces, y existen mitos que mencionan, no, a él le dio autismo recién a partir de los 3 años. Él nació como un niño sin diagnóstico, pero luego cuando ya tenía 4 o 5, tuvo el autismo. No, no es así, sino que sabes qué sucede muchas veces, que cuando los niños son pequeños, porque aquí te hablan que se manifiestan incluso antes del primer cumpleaños, antes del primer año de vida. Pero ¿qué pasa? Algunas características, algunos indicadores, yo buscando un poquito más información para entender este punto, y me daba con la sorpresa de que los indicadores en realidad siempre estuvieron allí. Pero, ¿qué sucedía? Que a veces las familias, cuidadores o las personas que están interactuando constantemente con este menor no tenían conocimiento como tal de algunos indicadores, porque a veces son algunos gestos chiquititos, como el tema de la mirada, como el tema de la atención conjunta, como el tema de los gestos, que a veces las familias no notan como tal. Sin embargo, ¿por qué se menciona tanto? No, recién tuvo autismo a los 3 4 años. ¿Qué sucede alrededor de los 3 4 años en los niños? ¿A qué etapa pasan? ¿Cuál es el cambio que tienen a esa edad? ¿A dónde van los niños entre 3 y 4 años? ¿A dónde van los niños entre los 3 y los 4 años? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van los niños entre 3 y 4 años? Al colegio, al jardín, al nido. Por tanto, de lo que estaban en casa, pasan a un entorno con demandas sociales, con exigencias diferentes, con pautas.
Esto hace que algunos indicadores que aparentemente por allí no se notaban, cuando pasan a esta nueva etapa de jardín, de nido, donde tienen que interactuar, donde tienen que tener diferentes respuestas ante los estímulos que se les van a presentar allí, ante la presencia de compañeros, ante la presencia de una maestra que te va brindando normas, directrices. Entonces, frente a esto, puede que ante estas exigencias los indicadores se hacen más notorios. Pero no significa que de un momento a otro el niño se volvió autista. No, recuerda que es una condición con la que uno nace, sino que a veces ciertos contextos van a hacer que los indicadores se prendan, se noten. Bien, y por eso es que alrededor de los 3 añitos, usualmente en los casos que yo he podido ver en mi experiencia profesional y personal, es que alrededor de los 3 añitos, 2 y medio, 3, es cuando ya mamá, papá empiezan a buscar terapias, ya les llama la atención algo, ya la docente del colegio les mencionó que busquen terapias. Entonces, este datito es importante que lo sepas cuando te digan, mi niño se volvió autista. Ok, hay que averiguar un poquito más mediante mi anamnesis, qué sucedió, cuál es la historia familiar, cuál era la historia de desarrollo de este menor. Ajá, y ahí vas a encontrar los primeros indicadores. Bien, ahora, esta intervención menciona, habla sobre un enfoque de una intervención temprana por el tema de la neuroplasticidad cerebral, que ya también lo vamos a ver más adelante. El modelo Denver surge a partir de una estrategia completa para trabajar con niños pequeños desde más o menos los 12 meses, casi que es el primer año de vida, hasta entre los 4 a los 5 años de edad. Este modelo Denver esta es su población objetivo, niños pequeños con autismo. En el autismo nosotros vamos a saber, nosotros vamos a entender y vamos a conocer que los sistemas del cerebro que regulan habilidades como el lenguaje, habilidades como la socialización, la interacción social, son las que se encuentran comprometidas. ¿Y por qué hacer tanto énfasis en esto? Porque tanto el lenguaje como la interacción social son sumamente importantes y tienen un rol muy activo dentro de la vida de un niño para que pueda llevar a cabo su proceso de aprendizaje. Por eso que muchos de los niños con autismo, como tú lo ves acá en la lámina, son niños que, según el modelo Denver, suelen pasar menos tiempo mirando a otros, son niños que tienen una respuesta más baja frente a estímulos o a consignas como cuando los llaman por su nombre o que tienen por allí retos para desarrollar el tema de los gestos, el tema de la atención conjunta. Atención conjunta, habilidad requisito para poder llevar a cabo el proceso del lenguaje. Lo bueno, lo bonito de todo esto, lo esperanzador en otras palabras, es que así como estamos viendo esta serie de retos con respecto al autismo, esto se puede trabajar, porque cuando hablamos de la infancia de niños pequeños, hablamos de un cerebrito que todavía está en constante desarrollo, un cerebrito que por plasticidad cerebral tiene la capacidad todavía para estar aprendiendo nuevas habilidades, si es que nosotros trabajamos de manera temprana, de manera oportuna, de manera integral, pero sobre todo hacemos énfasis en el tema de, según lo que relata el modelo Denver, lenguaje y también todo lo que es interacción social. Entonces, el modelo Denver no solamente busca trabajar el lenguaje y la cognición, este es otro punto aparte, sino que además de esto, como te lo venía diciendo, busca también fomentar mucho todo lo que es la interacción social. Ahora, busca bastante la iniciativa social del menor, que el niño tenga un rol activo dentro de su proceso de aprendizaje y que no solamente sea un rol pasivo, donde tal vez vemos que el niño simplemente está sentado, le vas enseñando los pictos, le vas enseñando las láminas y él simplemente está viendo. No, lo que busca modelo Denver es que el niño tenga un rol activo dentro de este proceso de aprendizaje.
Porque algo de lo que ellos también descubrieron luego de mucha investigación es que la motivación, que el niño también se encuentre predispuesto emocionalmente, marca en realidad la diferencia para que se pueda llevar a cabo un correcto proceso de aprendizaje. Bien, entonces estas pautitas hay que tenerlas en cuenta. Vamos a continuar entonces. Cuando hablamos sobre el modelo Denver y cuando entendemos en este primer capítulo cómo aprenden los niños, vamos a encontrar que la evolución de esta investigación ha pasado por diferentes etapas, ya que, como lo menciona en este párrafo, antes la psicología, todo lo que era en cuanto al desarrollo, se basaba bastante en el modelo de Piaget. ¿Quién en algún momento ha escuchado sobre Piaget? Jean Piaget. Yo, por ejemplo, sobre Jean Piaget me enseñaron en pregrado en la universidad. ¿Quién ha escuchado anteriormente sobre Jean Piaget? Claro, es básico que nos enseñan en la universidad, en el pregrado, cuando nosotros estamos aprendiendo. Exacto. Entonces, como primer punto que pude comprender a partir de esta información sobre cómo aprenden los niños pequeños, que si te vas al índice está de color amarillo, es que mira, durante mucho tiempo el aprendizaje infantil fue visto a través del modelo de Jean Piaget y a muchos, no me dejarás mentir, que nos han enseñado bastante acerca de este modelo. Entonces, ¿en qué consistía este modelo? Hablaba que los niños no alcanzaban ciertas capacidades cognitivas, sino a partir de cierta edad. Sin embargo, porque la investigación todavía continúa, seguimos aprendiendo constantemente. En los últimos 20 años aproximadamente, la ciencia nos ha ido mostrando cosas distintas, que los niños en realidad están aprendiendo desde mucho antes, desde que son chiquititos. Imagínate tú lo que marca la diferencia de saber este detallito. Saber que desde pequeñito los niños ya están aprendiendo. Sin embargo, sus respuestas pueden ser distintas. Y ahora te voy a explicar por qué. Entonces, desde etapas tempranas, nuestros niños ya están aprendiendo ajá, exacto, Marinette, están aprendiendo de múltiples maneras. Entonces, la aplicación para nosotros es clara. No podemos minimizar, no podemos subestimar lo que un niño pequeño puede comprender del entorno o incluso que puede llegar a aprender, porque cada experiencia, cada interacción está construyendo desde que son chiquitititos, mira, desde antes del año ya está construyendo su conocimiento. Ahora, este concepto seguro a ti se te va a hacer muy familiar, la permanencia del objeto. Entonces, según Jean Piaget, en el año 1960, ajá, estadio del desarrollo también, y recuerdo que eso lo llevé en la universidad. Entonces, según Jean Piaget, en el año 1963, él sostenía lo siguiente, que los niños menores de 1 año no comprendían que los objetos seguían existiendo aunque no los vieran. Imagínate, él mencionaba lo siguiente, si se escondía un objeto pensaban que se había desaparecido. ¿Por qué pensaba esto? Porque no veía la respuesta motora del menor a buscar el objeto que habían escondido dentro de sus experimentos que ellos hacían con niños pequeñitos. Ellos presentaban un objeto al pequeñito, luego lo ponían detrás de otro para esperar una respuesta básicamente motora del menor. ¿Qué respuesta motora que el menor busque? Tal vez. Bien, conforme fue avanzando el tiempo, las investigaciones fueron cambiando y tuvimos nuevas investigaciones alrededor del año 2004. Entonces los experimentos fueron cambiando, utilizando experimentos ya de seguimiento de la mirada. Entonces vamos viendo cómo va cambiando esto. Estas investigaciones demostraron lo contrario, que incluso los bebés desde muy chiquititos, desde muy pequeños, los bebés ya tienen una representación mental, es decir, que saben que algo estaba aquí y que de pronto, cuando ya no lo ven, saben que ese objeto ya no está.
Y ahora te voy a explicar un poquito más acerca de esto. Entonces, los niños pequeños poseen capacidad de anticipación mayor de lo que nosotros imaginamos. ¿Qué sucede con las nuevas investigaciones que realizaron? Ya no se fijaban solamente en la respuesta motora, Marinette, ya no solamente se fijaban en la respuesta motora, Paula. ¿Quién más tengo por allí? María, Luana, Yaneilis, bien, Macarena. Ya no solamente se fijaban en la respuesta de la mirada, de la respuesta motora, sino que en las nuevas investigaciones que te mencionaba allí, que estaba en el punto número 2, ya evaluaban la mirada del niño. Entonces, ¿qué descubrieron? Le presentaban el objeto, luego lo ponían detrás de otro material, de otro objeto. Ante ello, lo que seguían era la mirada del niño. Cuando escondían este material, ¿cuál era la respuesta del menor? Probablemente porque todavía estaba muy pequeñito y todavía no tenía la destreza para responder al nivel motor, pero, ojo, su respuesta era con la mirada. ¿Qué obtuvieron? Que había una señal de respuesta, de sorpresa, cuando el objeto desaparecía, lo cual indicaba que no era que estaban ignorando esa situación, que no la comprendían como tal, sino que sí había una respuesta aquí en la miradita. Y esa respuesta era la sorpresa. Al encontrar la respuesta de la sorpresa es que se descubrió que en realidad el menor, como te lo estaba explicando, sí estaba dándose cuenta que allí había un tomatodo y de pronto ya no está. Y este gesto nos dio a la fecha a conocer que los niños en realidad desde muy temprana edad sí tenían respuesta del entorno. Bien, entonces esto nos permitió conocer a los niños a mucho más profundidad y aquí todos esos detalles tómalos en cuenta porque lo vamos a ir comprendiendo más adelante. Ahora, continuamos con la siguiente lámina como tercer punto para poner a enmarcar un poquito, encuadrar lo que hemos conversado. Los niños entonces desde los primeros meses de vida ya son capaces de ir construyendo representaciones mentales del mundo. Esto significa entonces que sus capacidades de aprendizaje son mucho más complejas de lo que nosotros creíamos anteriormente, que desde muy chiquitito ya nos están dando respuestas con la mirada, con los gestos y no solamente con respuestas motoras. Bien, entonces ya no hablamos solamente de reacciones instintivas, sino que ya de verdaderos procesos de pensamiento que son un poquito más complejos, que son superiores. Esto nos permite a nosotros cambiar bastante nuestra mirada, cambiar nuestra perspectiva en una que puede convertirse de oportunidad para nosotros poder trabajar e ir expandiendo la comprensión del entorno y favorecer el desarrollo de nuestros menores. Vamos acá continuando. Entonces, siguiendo, vamos continuando acá con la información del libro, tenemos el siguiente punto, ¿cómo aprenden los niños pequeños? Entendemos entonces hasta el momento que los niños pequeños no aprenden de manera pasiva. El ejemplo que te había puesto hace un ratito. No es que el niño va a estar allí sentadito y tú le vas a estar presentando lámina, 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 sin esperar una respuesta de él. El aprendizaje se consolida, se da cuando el menor está teniendo un rol activo. Rol activo como el que tú, mi amor, estás teniendo con el chat. ¿Por qué crees que yo constantemente te voy preguntando algunas consultas de manera cerrada para que tú me digas sí o no, si recuerdas tal conocimiento, tal título? Yo te voy preguntando porque el aprendizaje he comprendido a lo largo del tiempo que tiene que ser ida y vuelta. Tiene que, la otra parte a la que tú vienes a enseñarle tiene que tener un rol activo dentro del proceso de aprendizaje para que realmente pueda comprender y consolidar esa información. Entonces, cada vez que nuestros niños, volviendo al punto, cada vez que nuestros niños se relacionan con objetos, con personas, su conocimiento se va expandiendo.
Investigaciones recientes, de hecho, demuestran que cuando un niño incluso utiliza cierto tipo de aprendizaje, ok, aquí vamos a hablar un poquito acerca del aprendizaje estadístico, incluso cómo los niños tienen la capacidad para detectar patrones, para seguir comportamientos, y esto se aplica incluso al entorno del lenguaje. Pero ojo, aquí sí te quiero aclarar algo. El niño va a aprender del entorno, sí. El niño va a escuchar del entorno, sí, pero no solamente es que el niño esté allí presente en un rol pasivo, y estos términos, acuérdate, apúntalos si puedes. No es solamente que el niño esté presente allí físicamente, escuchando diferentes términos, escuchando a diferentes personas conversar. No solamente es eso, sino que lo que se busca es que el niño en realidad tenga un rol activo, que tenga o que le vayamos trabajando la interacción social, el juego, las sonrisas, esa motivación y a la par el lenguaje. Entonces, no es solamente que el niño esté en un entorno y que esté escuchando palabras o personas que hablan, no, es que estas personas también interactúen con él. Bien, cuando ahora otro punto acá que menciona que me parece muy interesante y te lo había mencionado anteriormente sobre el aprendizaje estadístico. Se habla que los niños son pequeñitos que buscan mucho en cuanto a patrones. Incluso este conocimiento lo aplican para el lenguaje. Ellos van diferenciando palabras, van detectando palabras en torno a nuestro ritmo, a la forma en cómo pausamos en determinadas palabras, a la forma en cómo nosotros vamos cambiando la entonación. Es que esto a ellos les permite identificar las diferentes palabras, las diferentes frases cuando las vamos mencionando. Esto le permite diferenciar y reconocer los vocablos, todo ello. Y como te decía, diferenciar las palabras. Entonces, te das cuenta cómo, y te estoy hablando desde edades muy tempranas, desde que son chiquitititos, desde sus primeros meses. Ahora, otro punto que también mencionaban acá en el libro y a mí me pareció muy interesante es lo siguiente, la importancia de la atención. ¿Qué papel en realidad juega la atención dentro de este proceso de aprendizaje? ¿Qué papel juega? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tan importante es la atención en realidad para llevar a cabo esos procesos de aprendizaje? Y ahora, entendemos que la atención en realidad es clave para el desarrollo del lenguaje. Es más importante de lo que nosotros en realidad creemos. ¿Por qué, Heidi? ¿Por qué es tan importante la atención? Porque cuando un niño centra más su atención en objetos, si le presta más atención a los objetos, a los detalles de los objetos, en lugar que prestarle atención a las personas o a esa misma interacción, a el habla que están teniendo, puede que presenten dificultades para adquirir el lenguaje de forma típica. ¿Por qué? Porque no le estaría presentando la suficiente atención a los sonidos, por ejemplo, a las palabras, a los patrones que te había dicho que se detectan dentro de la comunicación. Entonces, aquí ya vamos a ir encontrando una dificultad. Y muchas veces nuestros niños con autismo, vamos a encontrar que suelen prestarle o suelen tener hasta ese momento un mayor interés por su juguete, por los detalles de ese juguete, lo cual vendría a ser una competencia, incluso de cierta manera un obstáculo para que este niño logre aprender mediante interacciones naturales este proceso de su lenguaje. Entonces, el desarrollo del lenguaje, como te lo había ejemplificado hace un momento, no solo depende de estar escuchando palabras, de estar escuchando conversaciones, no solamente depende de esto, sino que también depende de enseñarle al niño a aprender a dirigir esa atención hacia el interlocutor, hacia la otra persona, hacia quien está interactuando con nosotros, para observar los gestos que nos están transmitiendo, para observar las emociones, para darnos cuenta de cómo nos están transmitiendo un mensaje. Entonces, cada oportunidad de interacción que tienen los niños es muy
beneficiosa. Y ojo, lo habíamos visto en el capítulo, en la introducción, cuando hablamos el día viernes. A veces sucede que nuestros niños con autismo, porque a veces no saben cómo acercarse a las demás personas, no se les ha trabajado todavía mucho esa iniciativa social. Podemos ver que se aíslan, que cuando uno les habla, hace, puede parecer como que no nos prestan atención. Entonces, nuestro trabajo, nuestro rol es en ganarnos esa atención de nuestros niños, es en lograr que eso que aparentemente no les interesa, y lo digo así, que aparentemente no les interesa, se convierta en algo agradable para ellos, en algo motivador. Bien, entonces el trabajo aquí, según el modelo Denver, es lograr que las interacciones sociales, las interacciones con otras personas sean experiencias realmente gratificantes. He aquí la base para que este modelo respete mucho al menor y hable tanto de esperar también su iniciativa, de ir en torno a sus intereses. Porque yo te pregunto a ti, si tal vez tú llegas a un lugar donde no conoces mucha gente, pues un ejemplo, no sabes tal vez cómo acercarte hacia esas personas y si de pronto alguien viene y es muy invasivo contigo, te toma de la mano, de pronto te fuerza, te lleva, te abraza, te obliga a escucharlo, te coge de tu carita así fuerte, esa experiencia, y quiero que me respondas allí nada más en tu mente, esa experiencia para ti que te obliguen, ¿sería agradable? ¿Haría que tú quieras realmente volver a ese contexto para interactuar con esas personas? ¿O tal vez haría que tú evites ese tipo de situaciones? Lo mismo pasa con nuestros niños. Por eso es que cuando trabajamos por primera vez con nuestros niños, yo siempre les enseño y procuro que los papás sepan ser adecuados compañeros de juego con nuestros niños, porque si estamos teniendo dificultades en el área de la interacción social y yo, en lugar de sumar a esa experiencia de interacción social, vuelvo esa experiencia desagradable, invasiva, que sea forzada, el menor en próximas ocasiones va a preferir no acercarse, se va a alejar. Pero si yo me acerco de manera muy respetuosa, si yo me siento a su lado, observo lo que está haciendo, respeto su juego, porque si está apilando, ok, es un indicador, sí, es un indicador dentro de nuestro sitio del desarrollo, sí, es un signo de alarma. Pero tal vez esa forma de juego es la oportunidad que yo tengo si él está apilando de manera vertical u horizontalmente y yo busco imitar ese juego y yo busco ingresar en su juego sin cambiarle las normas, respetando su gusto, su interés, porque eso a él le gusta. Él o ella, esa personita me va a ir aceptando en su juego. Por tanto, voy a volver esa experiencia de interacción social, la voy a volver agradable. Y la próxima que yo me quiera acercar a jugar con ese pequeñito, me va a aceptar dentro de su juego. Y una vez que me acepta dentro de su juego, la oportunidad que yo tengo para enseñarle algo distinto, para enseñarle algo nuevo de manera muy creativa, porque hasta eso ya sé qué sonidos le gustan, ya sé que le gustan los colores, ya sé que le gusta tal. Entonces, allí yo me vuelvo muy creativa y le voy proponiendo nuevas ideas mientras voy trabajando procesos de aprendizaje, mientras voy trabajando el lenguaje. Pero, ¿cuál fue el primer paso? Hice que esa primera interacción social sea una experiencia agradable para que el menor después me acepte dentro de su juego. Ahora hablemos sobre el papel de la intervención. ¿Qué papel cumple aquí? El papel de la intervención en realidad es guiar al niño dentro del entorno para que pueda enfocar la atención en lo que realmente es más importante y en aquello que realmente le va a ayudar a consolidar aprendizajes, como es el caso de la interacción con personas, como es el caso de comunicarse con las demás personas. Cuando nosotros logramos que un niño
mire rostros, cuando nosotros logramos que un niño observe gestos, que preste atención en los gestos, que escuche nuestras palabras de manera activa, en realidad nosotros le estamos dando acceso, le estamos dando las claves necesarias para que más adelante él pueda comprender el entorno y a su vez también pueda entender que puede comunicarse y que él también puede tener un rol activo dentro de ese proceso de aprendizaje. En pocas palabras, los niños no aprenden solamente mirando objetos. Sí, yo puedo entender que mamá, papá, cuidador, tú me digas, pero Heidi, pero Miss, mi niño ha aprendido todo el abecedario con videos. Pero mi niño ha aprendido todos los colores con videos, pero se los sabe en inglés, en ruso, en francés, se lo sabe. Ya, ok, pero hay que enseñarle a usarlo. Y para que él sepa cómo usarlo, necesita llevar a cabo ese proceso de interacción. Porque no solamente es llenar en esa cajita, imaginemos que es su cabecita, mucha información, sino que hay que enseñarle cómo usar esa información para que mañana más tarde, cuando tú no estés, ese niño pueda desenvolverse, pueda ser una persona independiente. Desde chiquito les enseñamos bases sólidas que le van a ayudar a su futuro. Yo cuando trabajo intervención terapéutica, no solamente pienso, se asustó mi gatita, no solamente pienso en el presente, yo tengo que pensar en las habilidades que debo consolidar con ese niño para que mañana más tarde, cuando crezca, cuando se desarrolle, cuando vaya al jardín, cuando pase a primaria, secundaria, pueda desenvolverse en diferentes entornos. Bien, porque la interacción humana es necesaria. La interacción humana, tal vez no todos seremos tan sociables, pero de que tenemos que interactuar en diferentes ámbitos, cuando estamos en la escuela, en el trabajo, cuando salimos, incluso a un mall, cuando vamos a la tienda, estamos interactuando constantemente. Tú y yo estamos estudiando, estamos de manera virtual, pero estamos interactuando mediante el chat. Estamos intercambiando por allí una que otra palabrita. Entonces, es importante poder trabajar este punto con nuestros niños. Continuando entonces, entendemos que todos los niños aprenden gracias al aprendizaje estadístico. ¿Te acuerdas que van identificando patrones, que van identificando por allí diferencias al momento del hablar, las pausas que nosotros realizamos cuando hablamos? Y de esta manera ellos van identificando las palabras. El lenguaje, cuando ellos primero lo escuchan, es a través de sonidos. Ellos escuchan sonido, una ligera pausa, sonido, una pausa, lo cual estaría separando a las diferentes palabras. A eso se refiere con el aprendizaje estadístico. Ahora, otro punto importante, si un niño no presta atención a la información social en realidad y lingüística, su desarrollo se puede ver limitado. Sus oportunidades de aprendizaje sí se pueden ver honestamente limitadas. Ahora, que las vamos a trabajar con mucho respeto, sí, está bien, pero tenemos que trabajarlas. No forzarlo, jamás te voy a pedir que obligues a un niño, pero que sí te voy a decir que es necesario poder trabajar estos puntos. Por eso es que cuando hablamos de intervención, hablamos de impulsar también el proceso, el tema de la atención, que la atención del niño se dirija ya no solamente hacia los objetos, sino que también hacia las personas, hacia el habla de las personas, hacia los gestos, hacia las diferentes emociones que pueden ir presentando las personas, para que ellos puedan organizar toda esta información de manera significativa y esto, por tanto, va a poder favorecer tanto el desarrollo de su lenguaje como de las habilidades. Bien, y va a lograr avances en temas de lenguaje y en su desarrollo social. Continuando entonces, hasta allí, quiero saber si estás atenta o atento, sí o no, rapidito en el chat. Quiero saber si estás allí todavía. Quiero saber si estás allí, te me dormiste. Yo sé que es tarde. Quiero saber si sigues allí, si estás atenta.
Quiero saber si sigues allí. Quiero saber si sigues allí. A ver, necesito más confirmaciones porque acá tengo más personitas en el chat. ¿Ah? Tengo más personitas en el chat. A ver, sí, sí, sí. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Listo, continuamos. Ahora, vamos a hablar acerca de cuatro puntitos que son importantes. Vamos a hablar sobre el aprendizaje que requiere participación activa, el lenguaje, cómo surge en un contexto social. Vamos a hablar sobre la importancia del contacto social y las capacidades sensoriales y motrices. Vamos a ir punto por punto. Entonces, ahora que tengo tu confirmación, viendo esta lámina. Primer punto, el aprendizaje requiere participación activa. Como te había dicho, el aprendizaje no solamente es un proceso pasivo. Para que un niño pueda realmente aprender, necesita estar participando activamente dentro de su entorno y estar además emocionalmente implicado en todo lo que ocurre a su alrededor. No es que simplemente va a estar allí existiendo. Tengo que buscar que ese niño interactúe, tengo que buscar que ese niño mantenga esa motivación social dentro del entorno mediante la interacción, mediante el uso del afecto, mediante la expresión del afecto, porque estos vienen a ser las bases para que este menor pueda aprender. De la misma manera, el lenguaje no surge en realidad de manera aislada. El lenguaje es todo un proceso bastante complejo y surge en un contexto social, porque los niños prestan más atención a lo que es socialmente gratificante y creo que todos en realidad. Tú y yo también somos así. Si a nosotros viene alguien y nos habla, ah, de cierta manera, tal vez un tanto aburrida por allí, como que no vamos a prestar del todo atención, pero si hay cambios en la voz y por allí me están preguntando si estoy o no estoy, por allí ya como que estoy más atento. Entonces, de hecho, diferentes investigaciones como las de Pat Cool demuestran que escuchar palabras por sí solo, recuerda y si puedes resalta ese punto, te voy a compartir las diapos también, pero haz tus apuntes aparte. Escuchar palabras por sí solas no es suficiente. Apúntalo, coméntalo con más personas cuando converses con una mamá, con un papá. Escuchar palabras por sí solas no es suficiente. Escuchar palabras por sí solas no son suficientes. ¿Qué es aquello que realmente marca la diferencia, que realmente impulsa el aprendizaje? El contacto humano, la interacción humana, ese vínculo social e interactivo es aquello que en realidad marcaría la diferencia. Tercer punto, para que un niño pueda desarrollar lenguaje, necesita estar en contacto constante con otras personas, no solamente en contacto con el teléfono donde va a estar viendo la pantalla por más que sea contenido educativo. No, el niño necesita interacción social, necesita conexión humana, necesita interacción humana. ¿Bien? ¿Por qué? El entorno social en realidad viene a ser clave porque aquí es donde el niño empieza a fijar su atención en lo que otras personas dicen, en lo que otras personas hacen, que esto no lo va a obtener simplemente de una pantalla. Bien, ahora, una intervención efectiva en realidad debe ayudar a que el niño dirija su interés hacia lo social. Como te decía, el primer paso que tú tienes que lograr con un niño es que tenga interés en el entorno, es que tenga interés en las demás personas, es que quiera compartir ese jueguito que tiene en ese momento, que quiera ir a compartirlo también con otras personas y que no solamente se quede él ensimismado. Eso es el secreto, esa es la primera pauta en realidad que se tiene que lograr. Eso lo vas a trabajar en terapia, sí, pero a la par tienes que enseñarle a la familia a jugar con sus niños. ¿Cuántas veces me ha pasado que cito a los papás? Por eso es que yo entendí con el tiempo la importancia de que las familias se incluyan dentro del proceso terapéutico. Porque muchas veces pasa que a veces las familias no saben cómo jugar con sus niños, no saben cómo aproximarse. Mamita, papito, ¿cuánto tiempo al día jugamos con nuestro niño? "Mm, 15 minutos, pero se va". Ok, aquí hay que enseñarle a cómo ser un compañero de juego. Esa premisa
la vas a encontrar también dentro del modelo Denver. Y es parte del proceso de intervención del modelo Denver. Cómo ser compañero de juego de mi niño con autismo, cómo ser compañero de juego. Es muy interesante y la verdad que es muy bonito. Cuando tú le enseñas a esa familia a conectar con su niño, a jugar con su niño, es precioso. Y realmente se notan los cambios, porque ese es el primer paso. Es la primera barrera que vamos a estar derribando para poder enseñarle después diferentes habilidades. Para mí, lo primero siempre a trabajar es eso, enseñar a las familias a ser adecuados compañeros de juego de sus niños. Eso es para mí básico, eso es para mí lo primordial. Ahora, desde muy pequeños, los niños, los bebitos en este caso, cuentan con diferentes capacidades, tanto a nivel sensorial, para escuchar, para percibir y detectar ciertos patrones antes de llegar a dominar como tal el área motor, el área del movimiento. Bien, entonces esto le permite reconocer al menor diferentes regularidades, diferentes patrones que puedan ir absorbiendo del entorno. El niño está aprendiendo constantemente, no solamente cuando el niño recién aprende a caminar, es que recién va a aprender. No, el niño está que aprende desde antes, desde que es muy chiquitito. Ahora, continuando con el quinto punto, hablemos sobre la implicancia afectiva. ¿Por qué? Porque el aprendizaje ocurre de mejor manera cuando viene acompañado de las emociones. No depende únicamente, como te lo había dicho, y es una idea que viene de manera repetitiva. No es únicamente exponer al niño a estímulos, no, sino que lo que marca la diferencia, lo que hace que esta experiencia sea rica es la interacción social, la atención efectiva y el vínculo humano. Eso es lo que marca la diferencia. El contacto humano en verdad es el verdadero motor que impulsa el crecimiento y el aprendizaje constante de los niños. Ahora, pasando a la siguiente viñeta, que es la viñetita de color azul. Vamos a ir al siguiente subtítulo. ¿Cómo contribuye el desarrollo del cerebro? Vamos a ir acá a la base neuroanatómica. ¿Cómo contribuye el desarrollo del cerebro a la adquisición de habilidades sociales de comunicación? Y acá vamos a hablar acerca del desarrollo cerebral y el autismo, porque en realidad el cerebro cumple un papel muy importante, un papel muy fundamental en el desarrollo social y en el desarrollo del lenguaje. En el autismo, ¿qué vamos a encontrar? Las áreas cerebrales que están vinculadas con todo el trabajo de la comunicación, que están vinculadas con todo el proceso de la interacción social. Uy, ¿qué pasó? No siguen en realidad el mismo camino típico, sino que vamos a encontrar algunas diferencias. Ahora, esto no significa que todo el cerebro esté afectado, que todo ese cerebro no funciona, sino que esas áreas que te estaba mencionando posiblemente están o tienen están afectadas de alguna manera. Entonces, muchas de las demás funciones podemos encontrar que se desarrollan con de manera típica. Bien. Sin embargo, vamos a observar, como te decía, algunas diferencias específicas en algunas regiones. ¿Cuáles, Heidi? Aquellas regiones del aprendizaje social, aquellas regiones que ven el plano comunicativo. Ahora, hablemos, para comprender un poquito más toda esta información, hablemos sobre la red social del cerebro. Entonces, el cerebro cuenta con una red social. Tú sabes que el cerebro posee diferentes partes. Cada una de esas partes comprende una función determinada. Ahora, el cerebro cuenta con una red social, como lo menciona en el modelo Denver, que está compuesta ¿por qué? Por varias estructuras cerebrales que procesan información social, procesan emociones, procesan también conducta social. Si nosotros encontramos algún reto en alguna de estas áreas, pueden afectar o podemos encontrar conductas sociales diferentes. Podemos encontrar, como lo menciona en el modelo Denver, respuestas sociales atípicas. Bien,
Cuando estas áreas no funcionan de la manera que nosotros esperamos, aparecen las conductas atípicas, fuera de lo típico, en otras palabras, conductas distintas como las dificultades para interpretar gestos, como las dificultades para comprender las emociones, para interpretar las emociones o las intenciones de los demás, que pueden ser algunos de los indicadores que encontramos en nuestros niños con autismo. Ahora, para comprender esto un poquito más, vamos a la siguiente lámina y conozcamos el cerebro social. El cerebro social posee diferentes partes y cada una de estas tiene una función. Entonces, este concepto de qué nos habla el cerebro social incluye en realidad áreas específicas. Vamos a encontrar aquí al giro fusiforme que nos va a ayudar a reconocer rostros. Está especializado en todo lo que es la percepción facial. Giro fusiforme, flechita, nos va a ayudar a reconocer rostros, que también podemos encontrar el surco temporal superior. ¿De qué está encargado el surco temporal superior? Interpreta todo lo que es el movimiento, la mirada de las personas. Surco temporal superior interpreta todo lo que es el movimiento, interpreta todo lo que es la mirada también incluso de las personas. Ahora vamos a encontrar también la amígdala. ¿De qué está encargada la amígdala? Es la clave para que nosotros podamos ver todas las respuestas emocionales. ¿De qué está encargada la amígdala? De todas las respuestas emocionales. Mientras que la corteza, la corteza prefrontal es aquella que regula nuestro comportamiento social y nuestro comportamiento cognitivo también. Entonces, gracias a todas estas estructuras, podemos en realidad nosotros tener la facilidad para detectar, para interpretar información social que recibimos del entorno, como es el caso de una sonrisa, como es el caso de una mirada o incluso tal vez una expresión facial, mediante todo este cerebro social. Es que nosotros vamos a poder realizar todas esas actividades. Si quieres, tomarle fotito y bueno, yo te voy a enviar las diapos, no te preocupes, pero sí sería bueno que tomes algunos apuntes. Ahora, comprendiendo un poquito más, las habilidades sociales es importante que sepas lo siguiente. Las habilidades sociales y de la comunicación dependen mucho de cómo funciona la red social del cerebro. ¿Cuál es la red social del cerebro? Esta, ¿ok? En el caso del autismo, ¿qué vamos a encontrar? Esta red social del cerebro puede tener algunas diferencias que van a explicar por qué las dificultades para procesar la información social, por qué las dificultades para interpretar gestos, por qué las dificultades para interpretar las emociones o las expresiones faciales. Esto nos ayuda a entender entonces que no es una falta de interés, sino que el cerebro procesa de manera distinta, que el cerebro funciona en algunas áreas de manera distinta. Pero ojo, esto no significa que no van a poder lograrlo, sino que si yo le enseño, si yo le trabajo la motivación social, voy a poder ayudar a este pequeño o esta pequeña. Bien, ¿tiene solución? Sí, tiene solución, pero hay que trabajarlo bastante, hay que prestarle la debida atención, me emocioné. Ahora, continuando el rol de la amígdala. Vamos a ver qué tan importante es la amígdala en este proceso. Mira, en otras palabras, si la amígdala asigna el valor emocional a todo lo que percibimos, viene a ser, en otras palabras, como si la amígdala fuera un filtro emocional. La amígdala viene a ser como si fuera un filtro emocional que le da valor a lo que nosotros percibimos en el entorno. Puede asignar un valor positivo a cierta experiencia, como una emoción de la alegría, como una emoción de mostrarle interés a cierta circunstancia, o también puede darle un valor negativo,
¿Mediante qué? Mediante el miedo, mediante el castigo. Entonces la amígdala en realidad cumple un papel muy importante, como te lo había mencionado, es el filtro emocional que nos permite diferenciar de emociones agradables, emociones por allí positivas, poniéndole así con esos términos, o emociones que no son tan agradables, como es el caso del miedo. Cuando un niño logra diferenciar qué estímulos son importantes, su centro de atención en realidad en detalles, su centro de atención va a poder hacer esta diferencia y no perderse solamente en los detalles, como es el caso de la forma de o la textura de este tomatodo, la sensación de ese tomatodo, no, sino que va a poder percibir el tomatodo de una manera global. Bien, en otras palabras. Entonces, si el niño logra interpretar y darle diferente, logra tener este filtro y darle importancia a lo que realmente debe darle importancia, va a poder acercarse a esa persona, va a poder prestarle, en otras palabras, atención a la persona de manera global y no solamente a su tono de voz, no solamente al gesto, perdón, no solamente a la textura de su ropa o algo similar, sino que le va a poder prestar atención de manera global. Bien, en algunos niños con autismo nosotros vamos a poder encontrar que no asignan los mismos valores emocionales que usualmente se encontrarían dentro del rango promedio a las interacciones sociales, lo que va a influir en la manera en cómo estos niños se relacionan con las demás personas. Ahora, existe otra, tenemos más sobre el cerebro. Tenemos más sobre el cerebro y hablemos de la importancia de la corteza prefrontal. ¿De qué está encargada esto? De regular todos los aspectos, todas las claves sociales. Ahora, la corteza prefrontal es clave, es fundamental para que nosotros podamos regular nuestra conducta, para que Laura, Yamil, para que Macarena, Paula Marinet, María, Luana podamos regular nuestras conductas sociales. ¿Por qué? Gracias a la corteza prefrontal, nosotros vamos a poder inhibir ciertas respuestas que son inadecuadas. Vamos a poder reevaluar, supervisar lo que estamos haciendo y planificar actividades o acciones acorde a un contexto social. Vamos a ir midiendo, regulando de acuerdo a un entorno social. En otras palabras, de manera más sencilla, nos va a ayudar a que nuestras conductas no solamente sean impulsivas, sino que sean guiadas y adaptadas al contexto, adaptadas a la situación. Puede estar en un entorno educativo y de pronto empiezo a pensar en anticuchos o me acuerdo de anticuchos, ¿no? La corteza prefrontal haría que yo me dé cuenta que estoy en mi entorno educativo y que no me puedo levantar e irme a la señora para comprarme unos anticuchos riquísimos. No, sino que me haría inhibir ese impulso de quererme ir a comer y haría que yo me quede en ese lugar respondiendo socialmente ante el entorno en el que me encuentro, si estoy en un entorno de clases. Bien, ahora, por esto es que cuando esta área no está del todo bien, cuando encontramos dificultades en esta área, vamos a encontrar, como muchas veces hemos visto en nuestros niños, dificultades en las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas están acá, ¿no? Dificultades para la autorregulación. Todo eso es funciones ejecutivas. Los anticuchos son unos palitos que se comen acá, pero es un palito de madera y les insertan trocitos de carne. Son muy ricos. Por eso es como un aperitivo que se me ocurrió a la mente. Seguro estoy con ganas de comer anticuchitos. Son pedacitos de carne que están insertados en un palito. Esos son los anticuchos. Entonces, sí, es el ejemplo. Voy a ponerlos en contexto siempre para que podamos comprendernos todos. Pero entonces, cuando hablamos de la corteza prefrontal, nos referimos por ahí a las funciones ejecutivas. Y por eso vamos a encontrar que muchos de nuestros niños tienen diferencias, tienen retos en estas áreas. Y les cuesta que habilidades como la autorregulación, como la planificación, como el control de impulsos, como la toma de decisiones, como incluso la manera en cómo
se relacionan con los demás. Bien, y esto es algo que, como lo dijo Paula, afecta lo que entendemos como funciones ejecutivas. Y en el autismo muchas veces hemos encontrado, el niño tiene dificultades en cuanto a funciones ejecutivas. Aquí está la respuesta. Esto es lo que está sucediendo. Tiene una base neuroanatómica. No es que el niño eh, no quiere estar allí o quiere estar separando constantemente. Tiene retos a nivel de autorregulación, a nivel de control de impulsos. Pero ojo, no porque tenga retos, también se lo voy a permitir. Al contrario, le enseño. Le enseño con mucha paciencia, con mucha constancia, le enseño a regular todos estos puntos. Todo se puede enseñar. Si ya sabemos cuáles son las dificultades, si ya sabemos en qué áreas podemos encontrar retos, ¿y cuál es la base neuroanatómica de todo esto? Entonces ya sé qué es lo que debo trabajar, ya sé qué es lo que debo enseñarle a mi menor para que se pueda desenvolver mejor sin tantas dificultades, sin tantos retos en las diferentes áreas donde se desenvuelve. Ahora, hablemos acerca de las interacciones sociales. Cuando nosotros interactuamos, de hecho, usamos constantemente nuestras habilidades sociales para observar tal vez cómo responde la otra persona. Quiero que recuerdes en este punto, cuando tú estás hablando con alguien, ya sea con tu amiga, con tu colega, con tu mamá, con el señor, con la señora, con tu niño. Yo quiero que recuerdes cómo es esa interacción que tú tienes con la otra persona. Y quiero que recuerdes también cómo es que tú vas observando a Panchito, a Juanita, vas observando en cuanto a su interacción, tú te vas dando cuenta cómo va respondiendo esa otra persona. Y de acuerdo a esa respuesta, que no siempre es verbal, tú vas realizando ciertos ajustes, ciertas adaptaciones, ¿cierto? Va realizando por ahí una que otra ajuste. En consecuencia, la conducta que tú estás observando. Y así, esto se da de manera constante. Y así como tú estás haciendo todo ese proceso, la otra parte también lo está haciendo. También está regulando sus respuestas de acuerdo a lo que te ve, de acuerdo a la respuesta que tú le vas dando tanto verbal como no verbal. Este es un proceso dinámico, es un proceso que se mantiene de manera constante. Ahora lo estamos trayendo a mención, ahora sí lo estamos poniendo de ejemplo, pero esto es algo que se da de manera espontánea. Casi que en el momento ni somos tan conscientes de todos estos procesos, pero esto es un proceso que está allí constantemente en movimiento, que está de manera dinámica, no es algo que está fijo. Ahora, cada respuesta que nosotros damos va a depender también de la respuesta que estamos recibiendo de Juanito, de Panchita, la respuesta que vamos recibiendo. ¿Qué sucede en los casos de nuestros niños con autismo? En el caso de nuestros niños con autismo, dado que podemos encontrar áreas cerebrales que pueden estar afectadas, van a hacer que la información no siempre, no puedan del todo realizar estas adaptaciones, como tal vez usualmente nosotros lo haríamos para adaptarnos al contexto, para cambiar el ritmo de nuestra voz, para incluso poder cambiar el tema. A veces podemos encontrar esta serie de retos, vamos a encontrar niños que a veces, y eso lo he visto bastante un poquito más en puber o en adolescentes, que a veces están interactuando con otra persona y sucede que de pronto comenzaron a hablar de su tema de interés. Bien, y se centran tanto en su tema de interés que dejan de prestar atención o no observan fácilmente o no se pueden dar cuenta fácilmente de aquellas señales sociales por parte de la otra persona. Y probablemente la otra persona ya está con algún gesto de aburrido, de aburrida, como que ya no quiere hablar de ese tema, pero esta personita tal vez no lo nota como tal. Y si nosotros analizamos esto en consecuencia, traería retos a lo largo de sus interacciones, porque en una siguiente ocasión probablemente esta otra persona no quiera como tal entablar una conversación con este pequeñito con autismo. Y eso pasa en muchos casos. Entonces, ¿qué les enseño? Cómo interactuar con las demás personas, cómo darse cuenta.
Bien, de cuando una persona no le está agradando un tema, cómo cambiar una conversación. Enseño todo lo que es habilidades sociales, enseño claves sociales, le oriento. Yo quiero que tú veas la intervención en casos de autismo como una guía que tú vas a hacer para enseñarle a nuestros pequeñitos habilidades que tal vez deberían tener de manera espontánea, pero que en este caso lo que vas a hacer es enseñarles con mucha paciencia cómo saludar en cierto contexto, cómo saludar a determinada edad, cómo comportarse en tal contexto social, cómo comportarse dentro de una conversación, cómo comportarse dentro de un juego. Bien, es más que todo en eso yo he entendido con el tiempo que va la intervención. Es como una guía, es como si nosotros somos los orientadores que vamos enseñando acorde a las dificultades, a los retos que presenta esa persona en específico. Por eso hablamos tanto de un modelo de intervención que es como un chalequito, como un traje puesto a medida, porque se va a ir adaptando acorde a las necesidades que tenga esa persona. Bien, le voy enseñando. Si tiene retos en esto, listo. Le enseño. Ajá. Ahí viene todo el trabajo de teoría de la mente, realizar el trabajo de inferencias. Allí también he visto que se usa bastante las historias sociales. Honestamente, con algunas personas sí me ha funcionado las historias sociales, pero más me ha funcionado ver la historia social como una guía, como una orientación, pero siempre llevarlo a la práctica. Siempre llevarlo a que, ok, hay que practicarlo, hay que hacerlo para en el momento nosotros corregir algunos retos, algunas cositas por ahí que estén faltando. Pictogramas sociales, normas dentro de un entorno, exacto. Ahora tú entiendes por qué se trabaja todo esto. ¿Ves? Existen estrategias, sí, pero recuerda, estas estrategias han sido creadas porque hay una base teórica. Bien, ahora que tú conozcas esta base teórica, a ti te permite saber, ok, si un niño con autismo puede tener dificultades en el área prefrontal, puede tener dificultades en cuanto al funcionamiento de la amígdala, puede tener dificultades en tal cerebro social. Ajá, si tiene dificultad en esta área, entonces en esta área de las emociones, ok, le voy a enseñar esto. ¿De qué manera le puedo enseñar? Puede ser mediante pictogramas, puede ser mediante historias sociales, pueden ser mediante inferencias. Allí viene que ya tú te pones creativo, creativa, pero tú te vas a poder poner creativo o creativa si entiendes el fondo de trabajar eso. Tienes que entender la base para que incluso tú mismo puedas crear tus propias ideas, puedas crear tus propias estrategias. Bien, si mi niño tiene autismo, ok, tiene dificultad para acercarse a los demás, socialmente cuando está en el jardín, suele jugar solito, a ver, recuerdo de lo que aprendí aún del modelo Denver, escuché, a ver, que nuestros niños pueden tener dificultades para interactuar socialmente, para tener iniciativa social, pueden tener dificultades para acercarse a otra persona. Ajá, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar primero ser su compañero de juego. Ajá, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar que si en ese momento la interacción social no le resulta agradable, ¿qué voy a hacer? Buscar que la interacción social sea primero algo motivador, que sea agradable, que sea algo bonito para esa persona. De esta manera le voy a abrir las puertas para futuros aprendizajes. Pero ¿cómo es que yo me doy cuenta de eso? Porque sé la teoría, porque conozco cómo aprenden los niños, porque conozco cómo es que se desarrollan los niños. Por tanto, la amígdala, el giro fusiforme, el surco temporal superior, la corteza prefrontal, poquito nombre medio complicaditos, ¿no? Pero bueno, es parte de la neuroanatomía cerebral. Nos permiten a nosotros habilidades como reconocer emociones, nos permiten interpretar gestos, nos permiten planificar conductas sociales adecuadas, en relación a nuestros niños con autismo, estas áreas a veces, como te lo había mencionado, a veces pueden verse afectadas, pueden estar comprometidas. Entonces,
o pueden funcionar de manera diferente. Entonces, lo que explicaría y nos ayudaría a entender esas diferencias en cuanto a la comprensión social, esas diferencias por ahí en cuanto a la regulación emocional, el control de impulsos y sobre todo a la interacción social. Por ahí Pablo nos dice, sí, hay que darle significado a las historias y a los pictogramas. Para tener aprendizaje tenemos que lograr sí o sí la conexión. Maestra, maestro, si tú eres docente y tú quieres lograr en realidad un aprendizaje, que a lo largo del tiempo sea significativo para tu población, para tus alumnas, para tus alumnos. Toma en cuenta esto, nosotros somos seres sociales por naturaleza, pero también somos personas que si estamos altamente motivados, que si conectas con nuestra emoción, por eso es que después todo este movimiento de hablar sobre las emociones y todo ello, porque después de mucha investigación se ha entendido que no todo es cognitivo, sino que también hay que trabajar el área emocional, porque nosotros funcionamos de manera integral y cuando trabajan con nuestras emociones también, o logran hacer ese match con nosotros, es que los aprendizajes se llevan a cabo de mejor manera, se logra en realidad el proceso del aprendizaje. Ahora, entendamos un poquito más por aquí algunos puntos que también nos relatan en el libro. Habla acerca de, dentro de cómo se construye el desarrollo del cerebro a la adquisición de las habilidades sociales de la comunicación, habla sobre uno de estos puntos. ¿Cuál es? ¿Qué hay en una cara? De hecho, desde los primeros meses de vida, los bebés ya están activos en su cerebro, en diferentes áreas que los adultos usan para procesar la información de los demás. Entonces, estas áreas a qué responden, a la dirección de la mirada, estas áreas a qué responden, al contacto visual y a las expresiones emocionales, tanto a nivel facial, tanto expresiones faciales como expresiones vocales. Con el tiempo, estas respuestas se vuelven cada vez más especializadas y coordinadas entre las diferentes regiones del cerebro. Pero te estoy hablando desde que el bebé es muy chiquitito. Ahora, hablemos del siguiente punto, reconocimiento de las caras. El bebé, el ser humano, en realidad, como lo menciona aquí, nace preparado para reconocer los rostros de otras personas. De hecho, desde que están recién nacidos, los bebés se menciona, y dentro de las investigaciones ahí revisé, que los bebés prefieren las caras por encima de otros estímulos y muestran incluso atracción hacia ellas. Y tú recuerda, cuando hay un bebito por allí, ¿no? Y de repente hay juegos y también estás tú y tú le empiezas a hacer gestitos, le empiezas a hacer caras, ese bebé inmediatamente va a observar, va a voltear a mirarte, ya te va a sonreír, ya te va a mantener la mirada allí, esperando que tú hagas más gestos, esperando que tú le des más respuestas. Y esto pasa bastante con los bebitos, ¿ven? Trata de recordar tú si recientemente has tenido la oportunidad de interactuar con un bebito. Esto sucede bastante. A los 4 meses aproximadamente ya los bebés son sensibles a la orientación de los rostros. Estamos hablando que responden mejor cuando ven una cara en posición normal, así, derecho, en lugar de cuando la ven invertida. Todas estas respuestas que te estamos trayendo es luego de varias investigaciones, experimentos sociales que se realizan con los pequeñitos. Y alrededor entre los 6 y los 7 meses empiezan ya a diferenciar entre las caras de familiares y las que no son tan familiares para ellos, que no son tan habituales para ellos, mostrando distintas respuestas en las regiones cerebrales. Esto como lo han notado a través de estudios de neuroimagen, donde hay zonas cerebrales que se encienden cuando reconocen por ahí a alguien, algún familiar, un rostro que ya es conocido, que es familiar para ellos, versus alguien que no es conocido. Ahora, hablemos del siguiente punto que es la mirada, qué tan importante es. De hecho, la mirada es uno de los primeros canales de la comunicación, porque la comunicación no solamente empieza cuando se desarrolla el acto del habla.
La comunicación empieza desde mucho antes, desde gestos, desde miradas, desde todo el proceso de la atención conjunta. Desde allí empieza la comunicación. Entonces, de hecho, de los primeros canales de comunicación tenemos a la mirada, que desde muy temprana edad los bebés muestran esa sensibilidad ante el contacto visual y también a la dirección de la mirada, para que aproximadamente por ahí a los 4 meses de vida ya distinguen no solamente hacia dónde se mira, sino que podrían, según investigaciones, detectar también qué emociones puede estar transmitiendo la otra persona. Este proceso está por ahí relacionado con el giro fusiforme, que es el encargado, ¿te acuerdas del reconocimiento facial que lo habíamos visto anteriormente? Bien, entonces más adelante, ya por allí, el surco temporal superior, que es el encargado de procesar el movimiento, que es el encargado de incluso, ¿te acuerdas de la dirección de la mirada? Movimiento biológico y dirección de la mirada, ¿no? Entonces la mirada ya vendría a convertirse en una ventana para poder comprender el exterior, para poder conectar con otras personas. Entonces, desde muy temprana edad, vamos a encontrar que el gesto de la mirada debería estar presente tal cual te lo he ido explicando hace un momento. Ahora, hablamos de otro punto que a mí me encanta, que a mí me fascina siempre conversar: atención conjunta. ¿Has escuchado tú sobre la atención conjunta anteriormente? Cuéntame, sí, no, porque hoy en día se habla bastante de la atención conjunta. De hecho, yo cuando ingreso a mis redes escucho, leo diferentes posts sobre la atención conjunta. ¿Tú has escuchado sobre la atención conjunta? No recargué tanto agüita. ¿Quién más ha escuchado sobre la atención conjunta? Tengo a Paula, tengo a Marinette. ¿Quién más está despierta por allí? A ver, que me confirme si ha escuchado sobre la atención conjunta. Mm. Ya, genial. Sí, sí, listo, Yamil. Ahora te contamos, mi amor. Entonces, la atención conjunta, de hecho, es una de las habilidades requisito para trabajar lenguaje, para trabajar comunicación. Cuando a un niño con autismo lo mandan a terapia del lenguaje, la terapeuta o el profesional debe observar si antes de trabajarle como tal el proceso del lenguaje, bueno, mejor dicho, dentro del proceso del lenguaje, tiene que evaluar si ese niño ha desarrollado la habilidad de la atención conjunta, que es una habilidad que se desarrolla de manera natural desde muy temprana edad. Bien, entonces esta habilidad vamos a encontrar diferente bibliografía. Algunos dicen que aparece entre los. Exacto, es una conducta básica y muy importante, muy, muy importante. De hecho, deberíamos hablar más sobre la atención conjunta. Muchas veces dentro de los casos de nuestros niños con autismo vamos a encontrar que tienen dificultades justamente en esta habilidad, en esta conducta básica, como lo menciona Marinette. Entonces, la atención conjunta va a ir apareciendo alrededor por allí de los 3 meses. Definitivamente necesaria para el juego, para la comunicación, para la interacción social, para todo. La atención conjunta, imitación y seguimiento de indicaciones es básica para los demás procesos. Entonces, cuando los bebés empiezan a seguir por allí con la mirada del adulto hacia un objeto, hacia un acontecimiento, es un proceso de atención conjunta. Por allí, para tenerlo más claro, si yo te pongo este tomatodo y te digo, mira, este tomatodo de color melón, ya se me acabó mi agua, y hago esto, mi mirada va para acá, para allá, para acá, para allá. Estoy llevando a cabo contigo un proceso de atención conjunta. Te estoy enseñando un objeto, te estoy hablando sobre un tema y mi atención gira en torno a este objeto o este tema y nuevamente vuelvo a ti. Comparto contigo, vuelvo a ti. Comparto contigo, vuelvo a ti. Este proceso es un proceso de atención conjunta. Más adelante, llévalo a terapias. Cuando tú le quieras enseñar tu pictograma, tú necesitas que este niño te preste atención a ti
y que también preste atención al tema o al objeto que tú le estás mostrando. Que no se quede solamente ahí con el objeto o con el juguete y luego pase de ti. No, que juegue con su atención, atención conjunta, que haga este triángulo. Mira esta mirada que rebota. ¿Ok? Atención conjunta. Entonces, entre los 8 y los 9 meses, conforme el niño va creciendo, sus patrones cerebrales también van a irse desarrollando más ante estas situaciones, comienzan ya a tener respuestas mayores con los adultos. Bien, y aquí vamos a encontrar ya que se involucran otras áreas cerebrales, por ahí está el surco temporal superior y la corteza prefrontal medial. Entonces, en realidad la atención conjunta viene a ser un proceso que es fundamental, como lo dice Paula, que es necesario. ¿Por qué? Porque abre la puerta al aprendizaje social, abre la puerta al juego, como lo dice Paula, abre la puerta al desarrollo del lenguaje, porque es una clave para la interacción y la comunicación. Es base, es fundamental. Ahora, hablemos sobre la percepción de la emoción. Alrededor aproximadamente de los 7 meses, los bebitos que ya están creciendo logran por allí distinguir las diferentes expresiones faciales, logran por allí distinguir expresiones faciales que pueden ser positivas, que por nombrarlas, bien por categorizarlas, que pueden ser negativas, van mostrando también respuestas cerebrales de acuerdo a la emoción que están percibiendo. Ahora, estas respuestas cerebrales van a activar dentro de la corteza prefrontal, y la amígdala también van a ir activando información visual, van a ir activando información auditiva. Bien, entonces van a poder y van teniendo la capacidad para diferenciar entre una cara feliz con una voz alegre y por allí una cara feliz con una voz enojada. Ya van pudiendo identificar esas diferencias. Entonces, es importante tener también este punto en cuenta. Los patrones cerebrales también de los bebés frente a estímulos emocionales se asemejan un poquito ya más a las respuestas de los adultos. Por tanto, desde muy temprano, como tú te has dado cuenta, desde que los bebés son muy chiquititos, desde muy temprana edad, los bebés cuentan con un cerebro que está preparado para identificar rostros, que luego ya se prepara para diferenciar entre rostros que son familiares, rostros que no son familiares, para compartir ese proceso de la atención, para ir distinguiendo incluso emociones. Estas capacidades de las que hemos ido hablando progresivamente hacia un momento, hacia un ratito, vienen a ser las bases para el desarrollo social, para el desarrollo comunicativo y vendrían a ser también las clave para que el cerebro social pueda para que pueda desenvolverse, pero cuando encontramos algunas dificultades, nuevamente mencionando giro fusiforme, el surco temporal superior, amígdala, corteza prefrontal, vamos a darnos cuenta que estos retos pueden verse reflejados después en la conducta de nuestros niños. Bien, entonces, pero si estas áreas cerebrales trabajan de manera óptima, de manera regular, de manera habitual, vamos a encontrar respuestas positivas, vamos a encontrar respuestas de interacción natural espontánea, el intercambio, ¿no? La interacción social. Pero si encontremos dificultades en alguna de estas áreas cerebrales, vamos a encontrar conductas que muchas veces pueden tener nuestros pequeñitos con autismo. Ahora, otro punto que es también importante aquí es hablar sobre el movimiento biológico. Entonces, ¿a qué se refiere el movimiento biológico? Se refiere a todos esos patrones del movimiento que nosotros, como seres vivos, vamos a tener, que son espontáneos, que son autónomos y que no requieren una fuerza externa como el uso de los objetos. Este movimiento biológico se da el de los primeros meses de vida.
este movimiento biológico se viene a dar durante los primeros meses de vida. Bien, ¿qué más vamos a encontrar? Que los bebés son capaces de distinguir entre el movimiento biológico y el de los objetos, entre el movimiento de las personas y el de los objetos. Y acá nuevamente van a estar usando procesos muy similares a los procesos que usamos los adultos para detectar el movimiento. Entonces, esto, el movimiento biológico, les va a permitir a los niños diferenciar desde muy temprana edad entre un ser animado y un objeto inanimado. Ahora, hablemos entonces acerca de la comprensión de las acciones ajenas. ¿Qué sucede? Que desde los 8 meses de vida, los bebés ya son capaces en realidad de anticipar el efecto de las acciones de los demás. Comprensión de las acciones ajenas, sobre todo cuando tienen un objetivo. Van a ir respondiendo de manera distinta cuando alguien, si la acción que va a realizar esta persona es habitual, es convencional o es algo inesperado. Entonces también van a saber distinguir los bebés alrededor de los 8 meses si un comentario está dirigido hacia un objeto o hacia una persona. Van a saber diferenciar entre estos dos puntos. ¿Esto qué nos estaría mostrando? Que los bebés no solamente observan, sino que los bebés también comprenden el significado de las acciones de su entorno. ¿Te acuerdas que no solamente habíamos mencionado que los bebés están allí de manera pasiva, sino que ellos están atentos a todo lo que está sucediendo a su alrededor? Detectan eh, entre una persona que se puede mover y un objeto que es inanimado, como lo habíamos visto en el movimiento biológico. Ahora, en la comprensión de las acciones ajenas, van a comprender cuando esta acción está dirigida hacia ellos o cuando está dirigida hacia un objeto. Cuando esta persona quiere interactuar conmigo, cuando esta persona va a tomar ese objeto, va a realizar alguna acción en torno a ese objeto. Ahora hablemos acerca de la sensibilidad a los estímulos sociales. Desde el nacimiento incluso nosotros vamos a encontrar aquí que el cerebro de los bebés ya responde a los estímulos sociales, ya responde a los estímulos también emocionales. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Ay, me voy estirando. ¿Esto a qué se refiere? Explica por qué los bebés muestran tanto interés en los rostros, como tú te debes haber dado cuenta y recuerda un bebito. ¿Por qué los bebés muestran tanto interés ante las voces humanas, incluso antes de poder imitar estas voces? Desde antes que un niño pueda hablar o emite sus primeros sonidos, ya está siguiendo con la mirada, ya está respondiendo con algún gesto ante la voz humana, ante los gestos, hacia los rostros de las personas. Con el tiempo, estas respuestas se vuelven más precisas, más localizadas, de acuerdo a las diferentes regiones específicas del cerebro. ¿Y qué sucede aquí? Que van a ir afinando esa capacidad para relacionarse y aprender con el entorno. Y esto les va a ayudar, sí, definitivamente, porque ayuda a que los procesos de aprendizaje se puedan llevar a cabo. Ahora, para encuadrar un poquito lo que hemos hablado, entonces, los bebés desde muy temprano tienen una sorprendente capacidad para 3 puntos. El movimiento biológico versus el movimiento de un objeto, ¿bien? O el tema de que un objeto se quede allí y entender que es algo inanimado. ¿Qué más? Segundo punto, predecir y comprender las acciones de los demás. Bien, ¿qué más? Mostrar sensibilidad hacia los estímulos sociales y que esto los prepara, porque es una base para el aprendizaje social y el aprendizaje emocional. Entonces, desde muy chiquititos, los bebitos van mostrando habilidades sorprendentes, distinguen entre el movimiento, distinguen las acciones de los demás y estas habilidades en realidad vienen a ser las bases para el aprendizaje social y también vienen a ser las bases para el aprendizaje emocional, las cuales van a guiar su desarrollo. Continuando entonces, vamos a encontrar el siguiente punto con la viñetita de color fucsia y se ve rojo acá en esta pantalla. En la viñetita fucsia
¿Cómo afecta el cerebro? ¿Cómo afecta el autismo probablemente al desarrollo y el aprendizaje del cerebro? Vamos a encontrar que en realidad el autismo tiene diferentes factores genéticos y ese sí es un tema aparte para conversarlo a mayor detalle. Que vamos a encontrar también que no existe como tal una marca visible en el cerebro que identifique únicamente el autismo, por eso hablamos de un espectro autista. Bien, y cuando hablamos de las causas, vamos a encontrar que es algo muy amplio, ¿no? Toda la genética, todo el factor, incluso que puede estar por allí involucrado el factor ambiental, pero no es que solamente uno ocasione el autismo, sino que es el conjunto de esos genes, es el conjunto de esas características ambientales, es el conjunto de, es por eso se habla de que el autismo es multifactorial. Bien, no se debe a una única causa. El autismo tiene diferentes causas. Ahora, vamos a encontrar también que dentro del autismo nosotros tenemos diferencias cerebrales en nuestros pequeñitos, en las personas que se encuentran dentro del espectro autista. Vamos a encontrar por ahí que, si bien es cierto, no hay una característica única como tal, sí se han identificado en las regiones cerebrales dife- eh, diferente funcionamiento, como te lo venía explicando hace un momento, en cuanto al cerebelo, con la atención y la conducta motriz, en cuanto a la amígdala, que es el filtro de las emociones, en cuanto al lóbulo temporal, que por ahí puede estar afectando el área del lenguaje, de la percepción social, la corteza prefrontal, con la atención, planificación, pensamiento abstracto y la conducta social. Ahora, acá hablamos también de un funcionamiento en red, porque el cerebro no trabaja en partes aisladas. El cerebro es, wow, es sorprendente, es muy amplio, pero trabaja en conjunto, trabaja de manera integral, trabaja, como lo menciona aquí en la lámina, trabaja en redes coordinadas que van a permitir conductas mucho más complejas. Ahora, es como si fuera una orquesta, el ejemplo que siempre se da como si fuera una orquesta y cada instrumento tiene una función, ¿bien? Y va a emitir un cierto sonido, pero solamente si funciona de manera conjunta, solamente si se logra que trabajen de manera coordinada, es que vamos a encontrar una linda melodía cuando estos instrumentos aprenden a trabajar de manera conjunta. En el autismo vamos a encontrar que las conexiones de largo alcance que unen esas diferentes regiones cerebrales, esas diferentes áreas cerebrales, pueden presentar disfunciones, pueden presentar dificultades, lo cual va a afectar la coordinación entre las diferentes áreas. Ahora, este punto sí te lo quería contar. Vamos a hablar acerca de una conectividad típica en el autismo. También se tiene dentro de la teoría la cabeza de tamaño superior a la media. Vamos a encontrar también en nuestro modelo Denver que habla sobre las diferencias en el cerebelo, diferencias en la red social del cerebro, sistema neuronal especular y las diferencias neuroquímicas. Este punto, que es bastante amplio y que amerita hablarlo con paciencia. Este punto en específico lo vamos a traer a mención en la próxima sesión educativa. Entonces, antes de aperturar el capítulo 2, vamos a hacer un paréntesis para trabajar cada uno de estos puntos. Bien, para que la clase no se haga tan tediosa. Este lo vamos a ver antes de aperturar el capítulo número 2. Vamos a ver todos estos puntos uno por uno, porque como ya hemos estado hablando del funcionamiento neuroanatómico y todo ello, pero esta lámina en específica la vamos a ver a mayor detalle. Por eso te la traje así con subtítulos. Ahora, hablemos como siguiente viñetita ya casi finalizando sobre los cambios del cerebro durante la primera infancia. Diferentes investigadores, bien, en el año 1994 han observado que las diferencias cerebrales en personas con autismo aparecen en realidad desde la infancia y se mantienen a lo largo del tiempo. De hecho, para poder diagnosticar autismo según el DSM-5, por allí te indica.
te menciona dentro de los criterios diagnósticos, te menciona que estas conductas, además de estar afectando socialmente, además de estar afectando al individuo en sus diferentes contextos, tienen que permanecer también a lo largo del tiempo, tienen que mantenerse a lo largo del tiempo. Eso es uno de los indicadores también. Y ojo, acá haciendo un paréntesis, que estas dificultades no se deban a una poca exposición o a una, en otras palabras, poca estimulación. Cuando se habla de un criterio diagnóstico, se habla de que se va a instaurar como tal, como un criterio, mejor dicho, como un criterio diagnóstico, si este indicador se debe a que por más que se le intentó enseñar al niño, él no lograba todavía, no logró desarrollar estabilidad. No es lo mismo un niño que tal vez socialmente no tuvo posibilidad o tal vez, dependiendo del contexto de la familia, no tuvo oportunidad donde le enseñaran tema de interacción y todo ello. Bien, entonces eso es un punto también a tomar en cuenta. Ahora, estas diferencias no se limitan a una sola etapa y eso también está, revisa tu DSM-5, eso está dentro de los criterios diagnósticos, sino que parecen ser cambios continuados o que se van presentando a lo largo del desarrollo. Ahora, ¿qué factores influyen en los cambios cerebrales? Vamos a encontrar factores neurotóxicos o alteraciones del sistema inmune. Vamos a encontrar también algunas experiencias tempranas que influyen, porque la experiencia en realidad es clave para fomentar conexiones neuronales. Lo que te había mencionado, si el niño realmente ha estado expuesto a un tema de interacción social, si el niño tuvo la oportunidad de aprender sobre interacción social, si es que no tuvo la oportunidad, no lo puedes marcar como criterio diagnóstico. Entonces, no solamente es marcar, 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 ok, el contexto, para eso tienes tu anamnesis, para eso entrevistas a la familia, para eso conoces a mayor profundidad sobre ese caso. Uy, si me sigues escuchando, me apareció con un anuncio. Ahora, el tema de la genética, del ambiente, cómo se relaciona también, o también entornos enriquecidos pueden proteger frente a algunos resultados diferentes en algunos cerebros con predisposición a dificultades. Entonces, son muchas variables, como tú te das cuenta, para un diagnóstico. Y es interesante, como tú ves, lo amplio que es el modelo Denver, lo detalladito que es, lo bien estudiado. También habla sobre en otro punto sobre la plasticidad cerebral y el aprendizaje. Cómo cerebral vinculada al aprendizaje. Hola, hola, ¿no se escucha? Hola, 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 hola. Ah, ok, ok. Creo que había sido la red porque me apareció un pequeño anuncio. Entonces, la plasticidad cerebral y el aprendizaje te había comentado. El cerebro infantil responde, según lo menciona la teoría, rápidamente. Ajá, se fue la conexión unos minutitos. Responde rápidamente a la experiencia, a la interacción humana que uno le enseñe. Por eso, como te decía, hablamos de intervención temprana, por eso hablamos de intervención oportuna, porque estamos dentro de la ventana de mayor plasticidad cerebral que nos va a ayudar con el tema del aprendizaje. Ahora, el aprendizaje se basa en la repetición y en la interacción constante con el entorno. Esto va a fortalecer los patrones de respuesta. Como tú lo sabes, para que un niño pueda estar aprendiendo, no solamente tiene que estar dentro de ese entorno, sino que ese niño tiene que tener un rol activo dentro de ese entorno. ¿Te acuerdas de la frase que vimos el día viernes? El niño es la obra de arte y a la vez es el artista. El niño es la pintura y a la vez es el artista. Algo así me parece que parafraseada era la frase. Bien, de Alfred Adler. Porque el niño no solamente va a ser
quien va a estar de manera pasiva dentro de la interacción para que uno le esté enseñando, sino que también se debe buscar que tenga un rol activo dentro de este proceso de enseñanza, dentro de este proceso de intervención, porque la teoría te lo dice. El lenguaje y la comunicación no solamente se aprenden de manera pasiva escuchando hablar a otra persona, no, se aprenden y se consolida gracias a la interacción, gracias a la respuesta emocional. Así es, Marina, el niño es el cuadro y el artista a la vez. Sí, según Alfred Adler, como lo vimos en el día viernes. Ahora, ¿qué diferencias podemos encontrar en nuestros niños con autismo? Nuestros niños con autismo pueden tener menos interacciones sociales, lo cual estaría limitando la formación de esta red neuronal. No solamente es lo que vemos allí, como si fuese la puntita del iceberg, lo que solamente vemos por encima, sino que esto también está afectando neuronalmente. Esa poca oportunidad que tiene para interactuar, esa poca oportunidad que tiene para compartir de manera activa con sus pares, con otras personas. ¿Le está trayendo dificultades? Sí. Ahora, podemos encontrar que nuestros niños con autismo, por esa capacidad de centrarse en los detalles, en los objetos, a veces le prestan más atención a ese tipo de objetos, a este tipo de dinámica. Lo que hace también trae como consecuencia en el cerebro que sus redes neuronales se desarrollen en cuanto a esa dirección y no tanto en lo social, que le llame más la atención el detalle por allí, todo eso, en lugar de la interacción social. Ahora, me asustó porque sonó la puerta afuera. Ahora, con el tiempo también los cerebros de los niños con autismo vamos a irnos dando cuenta que conforme van teniendo esa exigencia social, se van notando un poco más las diferencias en comparativa al desarrollo típico con los demás niños. Entonces, estos cambios se pueden considerar como reactivos porque no forman parte de las características fundamentales del autismo, sino que son, en otras palabras, como consecuencia de los patrones de vida que estarían alterados o las dificultades que van a tener nuestros niños. Ahora, ¿esto qué significa? Y esta es la buena noticia, que se puede prevenir, que con el trabajo, con la información adecuada, todos estos retos se pueden intervenir si se pueden prevenir si se intervienen de manera temprana y oportuna. Porque el cerebro, cuando es durante la etapa de la infancia, cuando son chiquititos, el cerebro en realidad es altamente plástico, puede estar en constante aprendizaje. Las experiencias van a moldear las conexiones neuronales. Ahora otro punto. Dentro del autismo, la menor respuesta a estímulos sociales y el foco en realidad en actividades repetitivas, en esa atención a los detalles, puede hacer que las redes cerebrales se desarrollen de manera distinta. Por eso es que es tan importante y uno hace y repite tanto el tema de la intervención temprana, el tema de la intervención de manera oportuna, con un entorno que sea enriquecido, con un entorno que incluso involucra a la familia. Ahora, es importante entender la importancia también, valga la redundancia, y la función de la intervención temprana en cuanto al desarrollo temprano del cerebro y sus resultados en el autismo. ¿Por qué? Porque durante la primera infancia en realidad vamos a encontrar, como te lo venía diciendo, una etapa de gran plasticidad cerebral. Entonces, las experiencias que va a ir teniendo esta personita va a ir moldeando tanto su respuesta social como de manera interna la función de su cerebrito. Por eso es que se habla tanto acerca de la intervención temprana, que ni bien tiene los primeros indicadores, que ni bien por allí ve las pequeñas o las primeras diferencias en cuanto al desarrollo del menor, inmediatamente trabajarlo. No esperes a que llegues a un diagnóstico como tal. Si ya viste algunas diferencias, hay que trabajarlo de manera oportuna. Entonces, ¿qué propone el modelo de Ember? Propone aprovechar esta plasticidad cerebral dirigiendo la atención de este infante, la atención del menor, hacia las caras, hacia los gestos, hacia las miradas. ¿Qué está promoviendo aquí? Interacción social, iniciativa social, el juego social, el juego simbólico, el lenguaje,
la iniciativa social. Entonces, esto va a permitir que desde el inicio las dificultades, las diferencias, los déficits que incluso podemos encontrar, se puedan ir de una u otra manera revirtiendo, se pueda por ahí ir mejorando el pronóstico. Bien, entonces esto es más o menos lo que nos habla en el primer capítulo, que es bastante extenso, pero que todo esto son las partes, el modelo teórico que como tú te habrás dado cuenta nos permite a nosotros tener la información de manera más clara, que nosotros nos permite comprender mejor por qué, así como tú solita te has ido dando cuenta, por qué es que a la fecha nosotros vamos trabajando algunas estrategias. Aquí está la base teórica de por qué se van creando toda esa serie de estrategias. Bien, entonces, antes de finalizar, me gustaría a mí que me cuentes con qué parte te has quedado, qué es lo que más te gustó. Antes de despedirnos, por favor, por acá, entiendo que en algunos lugares, ya en Argentina, por allí que vi que se conectaron, ya debe ser la medianoche. En España, por allí vi que también estaban conectados. Uf, debe ser más tardecito, ya están de madrugada por allá. Cuéntame, ¿con qué parte te quedas? Ha sido muy interesante, me duele la gargantita. El capítulo 2, recuerda que vamos a empezar hablando. uh, Vamos a empezar hablando desde esta lámina. Bien, vamos a dar apertura al capítulo 2 con esta lámina y luego vamos a abrir los diferentes capítulos a los diferentes puntos del capítulo 2. Cuando yo te pase las diapositivas, y eso te lo voy explicando aquí, cuando yo te comparta las diapos, tú vas a poder... ¿Por qué no le puedo dar clic? Qué raro. Ahí no lo puedo cerrar. Qué raro. Tú vas a poder darle clic aquí. mm, No me permite. Tú le vas a poder, tú vas a ir pudiendo, vas a diferenciar de acuerdo a las viñetitas que te he puesto en el índice, mira, y a los colores que he usado con los títulos, para que tú puedas entender a qué parte me estoy refiriendo cuando revises la info. Mira acá. Este título, todo esto, todas las láminas que corresponden a este título está con la viñetita amarilla. Todos los puntos que corresponden a este título, subtítulo, perdón, están con color azul. Todos los subtítulos que están que trata sobre cómo afecta el autismo al desarrollo del cerebro están de este color. Y así respectivamente te lo he separado para que tú también cuando tengas todas tus diapos puedas tener mayor orden. Por eso la diferencia y los colores y todo ello. Bien. Listo, entonces hasta aquí que ya tenemos más clara toda esa información de cómo básicamente los conocimientos actuales sobre el aprendizaje y el desarrollo en los niños pequeños, cómo es que se da el proceso de aprendizaje en los niños pequeños, cómo es que aprenden los niños, es que estaríamos cerrando con, ajá, con esta primera etapa. A ver. 4 y 3 en España, dice, ajá, muy útil la información, repasa desde las bases que al final te ayudan para poder ver las señales de alarma, trazar objetivos enfocados a lo que realmente pueden beneficiar a los niños. Si conoce los hitos del desarrollo, te ayuda a poder realizar una buena intervención. Exacto. Marinet nos dice, excelente análisis y resumen del capítulo 1. Muchas gracias a ti, preciosa. Luana, demasiado interesante, me encantó por allí el usuario que tiene numeritos. Me dice, gracias por la información enriquecida, muy interesante, espectacular. Entonces, preciosas, bellas, Macarena, un besote gratificante como siempre, un besote encantada de tenerte aquí. Espero y te voy pidiendo por aquí que en la próxima sesión por ahí nos podemos tomar una foto, ya te voy anticipando, para que el próximo lunes cuando nos conectemos tengamos un momentito en la parte inicial donde hagamos una fotito de grupo para poder ir motivando que más personitas se vayan uniendo a este grupo de estudio. Bien, te mando un besote. En este momento voy a dejar de compartir la pantallita. A ustedes, bellas, a ustedes por querer seguir aprendiendo constantemente. A mí me encanta que las personas quieran seguirse formando constantemente, que quieran seguir aprendiendo. A mí me parece eso muy, muy admirable.
Bien, listo, bellas. Hasta aquí entonces nos quedamos. Ahora sí, vamos a descansar todas, merecido descanso que tenemos. Te mando un besote preciosa y nos estamos encontrando nuevamente el próximo lunes. Un besote, que tengas una excelente noche. Cuídate mucho.